Hola a todos, yo soy Stephanie Paredes y el día de hoy les doy la cordial bienvenida a Gemcast. El día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial. Él es John Anthony García Saboya, gerente general de nuestro centro GenEduca. John, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Stephanie. Me siento bien, me siento muy feliz de estar aquí el día de hoy. Todos estamos como que un poco emocionados porque este es un momento especial para todos nosotros, de hecho, y estar aquí nos pone un poquito nerviosos a todos. Pero hoy estamos para compartir un poco más sobre tu experiencia y sobre los inicios sobre el Centro GenEduca. John, cuéntanos un poquito más, ¿quién es John Anthony García Saboya? Muy bien, para contar un poco más sobre quién es John Anthony García Saboya, creo que tengo que contar un poco de mi niñez. Entonces, es un niño que, aunque no lo creas, siempre ha sido emprendedor. O sea, desde los 6 años, 5 años, emprendí vendiendo pequeños caramelitos. Me acuerdo que, aunque sea generaba 10 céntimos, iba a la tienda, compraba 10 céntimos por cada 2 caramelos. Y me iba relativamente bien, porque en ese tiempo uno es niño. Entonces quiere que su papá le dé propina. Entonces cuando yo veía 1 sol, 2 soles que me daban, me sentía feliz. Sin embargo, a veces por cosas del destino, hay personas que te pueden cortar las alas con palabras. Los adultos sabes cómo son con los niños. Tu papá es el quien te da plata, ¿qué haces tú? Si tu papá te da propina, o tu papá te da casa, tu papá te da vestimenta, que le estuve vendiendo caramelos. No es que yo vendía en la calle, sino vendía justamente en la peluquería que mi mamá tenía. Luego de ello, en el colegio tampoco es que me haya ido tan bien. Estaba del promedio. No era una persona que estaba en un tercio, pero igual me gustaba siempre las matemáticas, las letras un poco. Cuando me preparé, pues sí, me tomé un tiempo para ingresar, porque acá en Perú, en las universidades nacionales, tiene que pasar un proceso de examen de admisión y no todos ingresan. Bueno, de por sí, después de prepararme 2 años, ingresé en la Universidad Nacional de Callao. Yo ingresé justo en la carrera de Economía. En un comienzo quería estudiar otra carrera, que era Gestión Tributaria. Y bueno, como en la Universidad de Callao no había economía, pero lo que no sabía era que economía era más números que letras. Cuando yo ingresé a la carrera, ingresé en examen de admisión, justamente ingresé por acertar más preguntas de letras que de números. Sin embargo, igual no me rendí. No era una opción rendirme, porque también me había costado mucho trabajo. Y en ese momento que tú estabas ahí en eso de que te diste cuenta que son números y a ti no te gustan los números, ¿qué es lo que pensaste? ¿Dijiste voy a dejar esto o simplemente decidiste continuar? Decidí continuar, sinceramente. Aunque también me chocó el primer ciclo de la carrera, porque jalé ciertos cursos. De hecho, también estaba a punto de retirarme. Y por eso yo creo que es muy importante en la vida la sinergia, porque las sinergias... Hay un refrán muy importante que veo justo en podcast de un señor que se llama Crocos de Ratos, que se llama sinergético, donde 1 más 1, el refrán dice que 1 más 1 es igual a 3. Entonces, y eso no solamente pasa con personas ordinarias, sino también con famosos que dicen, yo nunca llegué a donde estoy, si no fue porque esa persona me dio tal mandarina, o me daba agua, me dio habitación en tal sitio. Lo dicen todos. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo un amigo me dijo, no te rindas, ¿por qué te vas a ir? Porque yo ya pensaba dejar la carrera incluso, pero no. Entonces mi amigo me dijo, no te rindas, el próximo ciclo puedes rezar y puedes aprobar todos estos cursos. Entonces, no me rendí y seguí. Sé que fue un reto para mí también, porque mi número no era tan fuerte, los números para mí no eran muy fuertes. Me imagino, porque siempre yo creo que todas las personas en algún momento necesitamos como que un pequeño empujón de alguien que nos motive a seguir, porque a veces simplemente sentimos que ya no podemos más y nos sentimos tan abrumados con tantas cosas que nos pueden suceder a lo largo de nuestra vida. Y qué bueno que saber que hubo alguien que te motivó a ti a poder seguir adelante, y sobre todo con tus sueños, que imagínate, por ejemplo a mí en particular no me gustan los números, no me gusta, no entiendo, y es muy complicado para mí, así que de verdad te felicito por eso, por poder continuar, porque fue un gran reto para ti. Correcto, sí, terminé la carrera justo en pandemia, ya que uno pensaba terminar
todos los 5 años presencialmente, pero pues la pandemia trajo consigo que nos vayamos todos a la virtualidad y nadie sale de su casa. Y es ahí como llegué a GEN, ya que acá en Perú hay una brecha existencial que, donde muchos estudiantes de universidades nacionales salen de la universidad, pero cuando van al mercado laboral ya se chocan con la realidad, porque la universidad no es todo. Entonces tenemos que estar siempre en constante capacitación de diversos programas o negocios de programación que claramente el mercado laboral Siempre nos hay que demanda. estar actualizándonos. Y cuéntame cómo así decidiste o cuál fue el momento exacto en que tú dijiste, no, esto es para mí, iniciar un propio negocio. ¿Cómo fue tu inicio para poder llegar a Gen? Es que antes de ello en la universidad también había emprendido, me acuerdo que había importado ciertos productos de China con un amigo, no fue tan bien, pero es que así es la vida, si no te vas y, o sea, no todo te vas a acertar, ¿no? Siempre va a llegar, o sea, en un momento en el cual dices, ok, ¿me rindo o no me rindo? Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, previo a lo que es mi historia en GEM, me estaba capacitando en diversos centros conocidos acá en Lima, que bueno, básicamente no, porque no entendía muy bien el programa STAT. Entonces, pero yo decía, qué raro, ¿por qué voy a este centro que es muy conocido y no entiendo? El profesor, me habla rápido, si hay un alumno que está ahí que no entiende, igual sigue, continúa. Me iba a diversos centros y no encontraba un buen sitio que pues me daba esa confianza de poder aprender. Entonces, hasta que llegué en GEN. Entonces en GEN comencé como un alumno. Y me gustó esa filosofía que el director en ese entonces, que es mi actual socio, me imponía, que es como ser humano, antes de aprender a correr, hay que aprender a caminar, y antes de aprender a caminar, hay que aprender a gatear. O sea, todo desde lo básico. Si tú no sabías programación, igual el docente se llama una pre, o sea, algo previo a lo esencial. Y es así como vino la pandemia, y entonces previo a todo esto, yo pensaba llevar una carrera más ligada al sector público, pero no se dio. ¿Por qué? Porque antes de que llegara la pandemia, postulaban al Estado para un ministerio 10, 12, 20, pero cuando ya llegó la pandemia postularon 200, 300 para un puesto laboral. Y ingresaban a la siguiente fase 150 o 100. Wow, ¿cómo te enteraste de este centro? ¿Cuál fue tu nexo, no, para poder llegar y a poder llegar a ser socio, sobre todo? Yo justo lo vi por la página, bueno, por Facebook, los encontré y bueno, tampoco era un centro tan conocido. Vi unas cuantas fotos donde habían muchos alumnos que estaban yendo a este centro y enseñaban justamente este programa Stata, pero no era tan conocido como otros centros que ponían flyers en la universidad, en la misma página del Centro Federado, del Centro Estudiantil. Entonces dije, bueno, ¿qué me queda? No sé, ¿yo soy tonto o qué? Porque no quiero aprender este programa. Entonces dije, bueno, voy a entrar. Cuando fui, el docente explicaba de una manera muy excelente, incluso no era el único que quedaba con esa opinión, sino también diversos alumnos que estaban ahí. Entonces fue como dije, bueno, acá fue la primera vez que en la primera clase entiendo cómo manejar el programa. Y de ahí fui a la segunda y así continué. Y es así como me gustó. ¿Te gustó la metodología que había en ese momento de cómo podían enseñarte y que tú podías aprender de una manera mucho más práctica? Correcto. Y pues así como no solo me escribió un curso, sino también me escribió otro curso, después Tata, IBIO, después R, hasta que nos pasamos todo a la virtualidad. Eso fue en el momento que llegó la pandemia. Correcto. Pero en ese instante, o sea, cuando llegó la pandemia fue al inicios del 2020. Marzo de 2020. Exactamente. En esos tiempos, ¿tú ya estabas trabajando en el centro o es que eras estudiante? Era estudiante. Era estudiante. ¿Cómo así tuviste ese nexo para poder pertenecer al centro? En ese tiempo, como te había indicado, yo quería postular a los ministerios, pasaba de fase, llegaba a la última fase y no quedaba. Me ponía un poco nervioso por ciertas preguntas y no pude al final entrar a un ministerio, pero igual seguía postulando, no solamente ministerio, también el sector privado. En ese transcurso que está en la universidad, me acuerdo que recomendaba a mis compañeros que también tenían ese interés de poder aprender esta data o otro negocio de programación, programas, y decía, mira acá, ¿por qué no estudias en GEM? Porque acá son buenos, me ha gustado cómo me enseñan. Y
me acuerdo que se matricularon como 20 compañeros. Entonces le hablaba al director en ese tiempo y me dijo, mira, veo que tiene un gran cariño hacia el centro y ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué es mejor por cada alumno que tú introduces o que se matricula en el centro, te lleva 50 soles? Entonces, Vaya, una gran oferta. claro, entonces dije, bueno, 50 soles por los amigos, ya, normal. Y en ese momento supongo que ha sido como una gran ayuda, sobre todo porque creo que en el inicio de la pandemia, en la primera hora fue como un golpe durísimo para todos nosotros en realidad, para todas las personas y sobre todo en la situación en la que nos encontramos en nuestro país. Claro, muchas empresas quebraron y muchas empresas que estaban años en diversas partes de Lima, de Perú y toda Latinoamérica, bueno, después del mundo. Pero hay empresas que la virtualidad trajo consigo mayor crecimiento y eso fue lo que trajo en la empresa. Me acuerdo que después que me dijo 50 soles por cada persona, se escribieron como 60 amigos. ¡Wow! Eso es un número alto Claro, para solamente para ser como un colaborador, ¿no? Como un freelancer, podríamos decirlo. exactamente, porque mientras estudiaba, bueno, y así podía recomendar. Le gustó al director en ese entonces me dijo, ya, que vamos a sacar otro curso. Entonces así, tanto a personas que conocía como a personas que no conocía, pero estaban estudiando en la universidad, le dije, ¿no te gustaría estudiar acá en el centro? Y no era bueno en ventas, pero yo decía, si es una oportunidad, bacán, hay que aprovecharlo, porque siempre yo decía, o siempre me han contado amistades adultas, familiares, que uno puede llegar, o ellos han podido llegar a más, pero por el alcohol, por las mujeres, por los juegos, etcétera, no llegaron hasta donde pudieron estar. Y pues yo tomé como recomendación eso y siempre decía, si me dan una oportunidad en cualquier sitio, yo voy a dar todo lo mejor para poder estar ahí y hacer crecer. Sobre todo tenías esas ganas de poder de poder salir de tu zona de confort y sobre todo de poder desarrollarte como profesional. Sí, es correcto. Entonces, estuve un tiempo así apoyando lo que, bueno, sería como un área de ventas. Era el que en ese tiempo respondía los mensajes, vendía, tenía que estar en contacto con los docentes. Era la única persona. Entonces, y aparte del director. O sea, ustedes dos, que es como que digamos que empezaron a poder expandirse. Claro, porque Tú empezaste como estudiante y luego te volviste como un freelancer, un colaborador extra y poco a poco ha ido surgiendo eso. exactamente. ¿Y cuál fue el momento exacto en donde el director, en este caso tu socio actualmente, te dijo, hay que hacer esto mucho más grande? Es que ¿Y previamente... cómo pasó? ¿Qué es lo que nosotros todos queremos saber? Ya, previamente yo estaba igual, seguía como freelancer. Me acuerdo que una señorita preguntó al centro, director, ¿tienes alguna persona que me pueda apoyar? Porque yo estoy trabajando es una institución del Estado. Me acuerdo que esa señorita pues la apoyaba en cierta documentación y fue una experiencia muy, muy grata porque aprendí muchas cosas. Entonces estaba ahí y a la misma vez estaba vendiendo los cursos, pero veía más ingreso económico vendiendo los cursos. Entonces, Claro, 50 soles, pues, imagínate, que ventas a 100 alumnos, 50 soles es bastante plata. claro, en ese sentido, ahorita veo mucha plata. Pero, O sea, le diste un gran potencial a eso. claro, pero había cosas que yo indicaba al director que se podían implementar. Igual, lo implementaba, pero mi tiempo, o sea, en 24 horas solo dormía, ¿cuánto? 3 horas, Wow. 3 horas, 4 horas. Y a la misma vez, como yo sufro un poco de ansiedad, entonces tenía que ir al gimnasio para poder disminuir la ansiedad. Controlar. Entonces Claro. tenía que ir al gimnasio, bueno, en la semana 3 veces, 2 veces. Tenía que estar trabajando con la señorita, que sí era de largo, o sea, era de... Había otras personas externos, o sea, trabajadores. No, solo era Todavía no. directo porque yo era como su asistente, la cosa. Ah, ya. Entonces- Era su mano derecha, digamos. Exactamente. Si no terminaba hasta las 10:30, nos quedábamos de largo hasta las 2 de la mañana y igual tenía que estar 8:30 ahí. Ah, O sea, virtual. que fue un gran inicio, o sea, un trabajo arduo por parte de ambos para poder para poder conocer actualmente cómo es gente que ya ha creado, actualmente que ya creó una gran comunidad sobre todo. Justamente con la comunidad, al comienzo no era conocido, entonces yo tenía que estar compartiendo en los grupos de Facebook y es ahí donde hubo una guerra cuando llegó la pandemia, de todos los centros publicaban en todos los grupos que podía y yo como persona publicaba, no como empresa, o sea, no había loguito de quién Perú publicó esto, sino John Anton de Cebolla publicó
esta... O sea, tú lo estabas vendiendo como John Anthony. Correcto, entonces incluso cuando daban clic, más información, veían la foto de una persona, o sea, mi foto. Entonces no había así esa confianza, ¿no? ¿Y cómo sé que no es estafa? ¿Y cómo sé que esto? Entonces yo enviaba los screenshots de los grupos de WhatsApp. Entonces ahí confiaba más y es así como pues más personas podían matricularse, pero igual yo seguía mañana, tarde, noche, a pesar que estaba trabajando con la señorita como asistente de ese plan, estaba mañana, tarde y noche publicando en los grupos de Facebook y así, estuvo buen ¿Y tiempo. cuánto tiempo duró todo ese proceso? Aproximadamente un año y medio. Me acuerdo que Un año y medio. claro, Wow. al director le decía, esto puede ser más. Es más, había una ocasión en la cual iba a cerrar el centro. Así él me dijo, ¿sabes qué voy a cerrar? Hempel. Y yo dije, ¿pero por qué vas a En cerrar? ese momento, en ese tiempo de que la pandemia, la primera ola, Claro. bueno, para la 2020, segunda ola. 2021, inicio de 2021. Claro, para la segunda ola de repente. Claro, entonces le dije, ¿pero por qué vas a cerrar si acá lo que veo aquí, yo me he escrito casi en todos los centros que donde tiene más publicidad, de los de Ciencia de Economía que se escriben? ¿Por qué vas a cerrar esto? Porque nosotros moldeamos otro tipo de metodología y también los precios tampoco son tan caros. O sea, nos vamos a costos sociales que pues incluso al ver tan barato nuestros precios, decían, ¿por qué es tan barato? Y entonces inmediatamente se decía, ¿esta es estafa? Porque si es barato, es después de estafa, Claro, lo barato sale caro. Pero no, nosotros tratábamos o intentábamos contratar los mejores que estaban en el mercado. Diversos economistas, especialistas, ingenieros, que eran diversos ministerios o de empresas privadas. Entonces, cuando ya estudiaban ahí, recomendaban a otra persona, a otra persona. La comunidad en sí generó que confíen más en Gen Perú. Y no solamente se matriculaban estudiantes de Perú, sino también de Colombia, Chile, México, Guatemala, Nicaragua, etcétera. Bolivia también. Entonces, ese proceso duró aproximadamente un año y medio. Miguel me decía que mire, el buen director y ese actual socio me decía, yo sé que a un punto va a llegar en el cual tú ya no vas a hacer eso, pero por el momento tenemos que enfocarnos del ancho. Entonces ya yo, Que o sea, es como que cada uno, o sea, ambos se distribuían las tareas y era como que hacer de todo un poco, o sea, de todas las áreas que puedas imaginar en una empresa. Tanto, digamos, marketing, ventas, coordinador, hasta ser profesor también. ¿Alguna vez has participado de ser tú el profesor o es que había cómo era su sistema de trabajo en ese entonces para los inicios que era contrataban profesores externos, ustedes mismos enseñaban? Bueno, al comienzo yo hacía diversas funciones, ya que mi socio en ese entonces estaba más enfocado a otro trabajo. Sin embargo, para mí fue un reto, porque me daba esta función en la cual tenía que vender, tenía que estar en diversas comunicaciones con los docentes, tenía que estar en comunicación también con la persona o la freelancer también que se encargaba de hacer los flyers o videos, pero fue un reto que yo dije, sí, acepto. Entonces, así iba ese camino donde estaba en la empresa, donde ya me dijo, ok, yo voy a estar más fijo. Igual, comisionada, nada más no decía, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo fijo y tanto para quedar atrás. No decía, esto está comenzando desde cero. Claro. Entonces, yo sé que esto tiene para más si yo doy más de mí. Entonces, en ese camino, me acuerdo que también se apareció una oferta laboral para trabajar en una consultoría como investigador junior. Entonces, estaba en GEM, estaba en esta consultoría. Y adicional a ello, pues tenía que estar buscando una manera de relajarme porque tenía esta hiperactividad, la ansiedad y tenía que ir al gimnasio. Luego, en medio de todo eso, en esta consultoría, me acuerdo que trabajaba de largo, ya más de 24 horas. ¿Por qué? Porque las investigaciones nos daban un tiempo. Y si no terminábamos en ese tiempo, pues la presión venía ahí del jefe, ¿por qué no terminaste? ¿Qué pasó? Entonces yo quería quedar bien. Claro. Sin embargo, hoy pasaron aproximadamente 2 meses en esa empresa y el hermano estaba en GEM. Y le había dicho al jefe de esa consultoría, ¿sabes qué? Siento que no creo que hay mucho tiempo acá. Creo que voy a renunciar el próximo mes. Entonces, él, de alguna manera, para motivarme a seguir en la empresa, creo que fue ese pretexto, pero bueno, unió a todo el personal para que cuente su experiencia, cómo se sentían en la empresa. Entonces, en vez de motivarme, me desmotivó más. ¿Por qué? qué?
porque a todos lo veía tipo panda, o sea, con las ojeras. Me acuerdo que comentaba, bueno, comente de qué es su nombre, de qué ciudad son, Sí, han hecho dinámicas en ese momento para poder ambientar el grupo o reconfortar el grupo. claro. Entonces decía su comida favorita, su hobby. Y todos respondían, hasta antes que ingrese a esta empresa, jugaba fútbol, bailaba danza, bailaba, jugaba vóley y tal, tal, tal. Pero ahora mi único hobby es dormir. Entonces yo lo veía, tenía 28 años. Fuerte. Tenía 28 años, Un 27. cambio. Claro, tenía 28, 29 años, 30 años esas personas, pero en la cámara parecían como si fueran de 40 y tanto. Entonces dije, no, acá sí ya está decidido. Entonces hablé con mi socio, en ese entonces no era mi socio, y sabes que voy a renunciar. Yo sé que esta empresa puede dar más, entonces, pero quiero también que sea recompensado. Porque si voy a dar 100% en mí, quiero que también venga... Que sea recíproco. Exactamente. Claro, porque todos en algún momento, bueno, creo que todos trabajamos para generar nuestros propios ingresos porque eso es lo que nos motiva a seguir y por todo porque hay responsabilidades. Exactamente. Entonces, ahí me dijo, ¿sabes qué? Ok, empezamos a ver si somos socios, pero igual llega a este punto para poder contratar más personas. Y ya dije, ya, ok, no hay problema. En ese tiempo íbamos a asociarnos con otra persona más, pero pues hubo una votación, ¿quién va a ser de acá el gerente general? Porque ya no podía, porque estábamos acá de otra empresa, la situación del pago. El otro caballero también está un poco en duda. Entonces dije, yo quiero ser porque yo voy a estar 100%, o sea, no voy a trabajar en ningún otro lado, no voy a trabajar en la empresa. O sea, tú asumiste ese papel o ese rol en ese instante porque era como que tú te sentías capaz o tenías tantos miedos y que también por dentro, internamente, ¿cómo te sentías en ese momento para poder cargar con una empresa que está en pleno crecimiento? Es un gran reto. Entonces, ¿cómo tú te podías sentir en ese momento? Decía, bueno, yo aquí voy a dar todo de mí y quiero que esta empresa salga, y tú le veías bastante potencial, pero a la vez también querías ser recompensado. Claro, en ningún lado te enseñan a ser jefe. O sea, para ser un jefe, en ninguna universidad no hay carreras. ¿Cómo ser el gerente general de tal empresa? O ser un gran líder, sobre todo. Exactamente, y la palabra líder es muy importante. Entonces, busqué YouTube a personas que pues dan consejos de desarrollo personal, de educación financiera, y pues justamente ahí encontré un gran referente que es Cristian Áñez. Entonces recomendaba ciertos libros. Entonces ahí entró mi hábito por leer, porque una persona inteligente aprende sus errores y una persona sabia aprende de los errores de los demás. Entonces comencé a leer y la empresa poco a poco crecía hasta cierto punto en el cual dijimos, mira, estamos generando estos ingresos, estos ya personas están confiando en nosotros, ¿qué te parece si vamos por más? Entonces la emoción casi nos hace truncar toda la empresa. Entonces iba a ser... ¿Cómo así pasó todo eso? O sea, ¿cuántos meses ha durado todo ese lapso de que ustedes dijeron, bueno, ya, o sea, en ese momento ya eras socio, ¿verdad? Sí, En ese momento ya te habías convertido en socio, entonces en ese momento que ustedes dijeron, ya vamos, tenemos para más, tenemos bastante potencial y aquí hay un gran mercado, sobre todo que podamos llegar con accesibilidad. Entonces, ¿cómo tú te podías sentir en ese momento? Tal vez te tuviste miedo. no, de hecho estaba bien, porque todas las estrategias que aplicaba, como digo, yo había estudiado en otros centros y todo absorbí todo lo malo, por así decirlo, lo que yo quería que me brindaran, lo brindaba acá en GEM. Que después, después de que nos internacionalizamos, se convirtió en GEM Educa. Entonces, todo aplicaba y siempre intentaba ponerme en el lugar del estudiante, porque si yo quería que me brindaran esa educación, pues yo ofrecía eso. A los docentes también tenía que comunicarme, ¿sabes qué? Tienen que abordar este tema más práctico que teórico, porque así los alumnos desean aprender esto para aplicarlo en su centro laboral. Porque nosotros rompemos con la universidad en el sentido de que una universidad, un docente se demora horas explicando, derivando, integrando, cuando eso en verdad no se hace en la realidad. Investigando pues. Pasa muchas veces, y en todas las carreras creo que es así, porque a veces en las universidades, institutos, muchas veces estudiamos y nos dan muchísima teoría, pero en la calle, en la realidad, en el mercado laboral, cuando vas a trabajar,
ahí las cosas realmente cambian. Y entonces lo que ustedes más se enfocaron fue en poder enseñar práctica. Correcto. Entonces, y ahí ya moldeamos también nuestra metodología. Dijimos, es ideal mejor que se enseñe un 80 y tanto por ciento, entre 80 y 85% práctico, pero que tampoco que no deje costar la teoría. Por esa razón, la teoría tiene que ser complementada dentro de lo que el docente enseña en clase. Entonces, ¿Qué es la metodología que ustedes adoptaron? Correcto. Pero también... ¿Y sigue hasta actualmente o es que ha hecho modificaciones tal vez? No, sí, actualmente. Eso combinado con que todo tiene que ser desde cero. Todo tiene que ser, o sea, igual lo que es el ser humano antes de aprender a correr. O sea, digamos que, por ejemplo, si me ocurre algo, digamos que una persona o un alumno no tenga conocimiento alguno, ¿puede especializarse? Claro. De hecho, un caso muy especial que me llamó la atención fue justo por la pandemia. No me acuerdo si fue Google, pero era una empresa grande de tecnología. Contrató a una persona que nunca había estudiado nada y lo nombró jefe de tecnología. ¡Wow! Y ese puesto era para un PhD, pero la persona, como se había capacitado por cursos pequeñitos en línea de manera gratuita, llegaba, lo único como generaba ingresos era sus amigos le decían, ¿sabes qué? Mejora mi avatar en tal videojuego, me cuesta tanto pagando, pero si te pago a ti es menos. Y así fue capacitándose en cursos gratuitos del MIT, de Harvard, y lo contrataron por un buen sueldo, que es de cientos de miles de dólares anual. Entonces dije, tal vez la educación aquí más adelante ya no, o el mercado laboral ya no requiera personas que estudien en la universidad, porque rompe ese... La tradición que normalmente tienes que terminar de estudiar, tener un título, de repente un diplomado, una especialización, un doctorado para que puedas dedicarte a cierta área que de repente cada uno buscamos. Es correcto. Entonces, aquí en GEM también han habido alumnos que pues tenían cero o nulo conocimiento en lo que es programación. Pero gracias a la confianza que le han brindado los docentes y toda esa metodología en el transcurso de los meses, han salido o han finalizado la especialización curso de una manera que en su trabajo justamente requerían que se especialice y al final no les pidieron. A ver, Anthony, sabemos que grandes proyectos conllevan grandes desafíos, sobre todo. Entonces, cuéntame qué momento recuerdas o qué momento difícil recuerdas que hoy ves como una lección invaluable. Okay, me acuerdo que en ese transcurso que estamos en crecimiento, capacitando más estudiantes en Latinoamérica, llegamos a un punto en el cual dijimos, hay que ir por más. Es decir, hay que lanzar más programas o aperturar más programas de capacitación continua en cursos y especializaciones. Y es ahí donde no solamente abrimos más cursos y especializaciones, sino que contratamos más personal. Es decir, la emoción de decir, sí, podemos, si hemos llegado hasta acá, en poco tiempo vamos a llegar más todavía. Pero no fue así. Entonces, al comienzo crecíamos 2x, 3x, 4x. Sin embargo, llegó un punto en el cual yo como CEO también pues no me sentía bien. Y decía, qué raro, ¿por qué así sienten todas las personas que llegan a sus metas en tan poco tiempo y se sienten mal? Y pues justamente ahí, por ese tiempo, había lanzado su libro, Cristian Ares, que era el valor del fracaso. Entonces, más o menos se sentía un poco como yo me sentía en ese tiempo, porque también había logrado todo, o sea, la libertad financiera la había logrado antes de los 30 años. Yo no había logrado la libertad financiera, pero había logrado muchas cosas que había planeado todavía más adelante. Y es ahí donde lo leo ese libro y me cambia un poco la óptica. Sin embargo, era mucho estrés de escuchar cada rato, mira yo, falta pagar esto, mira yo, falta esto, falta lo otro. Y yo, como indicado hace rato, sufro de ansiedad, pero ya llegó a otro punto. Entonces, clínicamente, pues, estaba con depresión. Y la depresión no solamente te hace... Te afectó bastante. O tal vez puede ser que de repente en ese proceso de que habían crecido tanto o no lo podías controlar, o no podías controlar el crecimiento de que estaba avanzando tan rápido. Claro, yo creo que es muy válido ese punto, porque si éramos antes 11 personas, 10 personas, pasamos a más de 23 personas. Entonces sí. Fue un
cambio totalmente drástico, digamos. Claro, la idea era ir poco a poco. Claro, progresivamente, pero como tú indicas, fue drástico. Me dije, wow, o sea, no puedo, todo esto, hay por el personal por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, que era un dolor de cabeza todos los días y tampoco podía controlar todas las áreas, como pues en este momento puedo controlar. Y, me deprimía más, me deprimía más, me deprimía más. Tanto así que pues llegamos a tener una deuda muy, muy significativa que salía de otras manos. Ni siquiera con ayuda financiera del banco o externa del banco. Decíamos, esto ya se nos fue, o sea, ya va a llegar a... Llegó un punto en que simplemente no podían controlarlo. Correcto, entonces dijimos, ¿sabes qué? Hasta este mes y ahora hay que ver cómo cancelar todo, porque no teníamos escapatoria, por así decirlo. Ya. Entonces me acerco un poco a la historia de Elon Musk, que es ahorita uno de los hombres más ricos del mundo, porque él también en cierto tiempo tuvo una disyuntiva entre salvar Tesla o SpaceX. Entonces él se puso firme y dijo, ok, porque él fue uno de los creadores de PayPal. Entonces él invirtió su plata en estas dos empresas muy importantes, pero igual, o sea, ya estaba a punto de quebrar, o era uno u otro, pero eso fue por los dos. Y él dijo a su personal, no quiero a nadie trabajando acá que no se sienta feliz en venir a entrar por esa puerta. Entonces dije, lo mismo dije personal. Y me acuerdo que también unas palabras que mencionó él a su equipo es, yo voy a estar trabajando de lunes a domingo. Si no me creen, llámenme un sábado a las 2, 3 de la mañana, yo voy a contestar. Entonces me fui también allá, iba de largo, era casi no dormía nada. Pero igual los resultados no eran los esperados. ¿Y cómo ustedes lo pudieron superar ese declive? Bueno, en todo ese camino, yo primeramente la cabeza estaba mal. O sea, estaba O sea, mal. no, de repente no hubo un buen sistema de trabajo y el crecimiento tan abrupto que ustedes tuvieron con el centro, pues se salió de las manos, se descontroló totalmente y es ahí donde ustedes dijeron, o de repente tú dijiste, no, ya no puedo continuar, o qué es lo que pensaste en ese momento, o viste qué manera, cómo solucionarlo. Ya, claro. Fue tan drástico ese cambio, o bien brusco, que le decía también ya, ¿sabes qué? A mi socio, ¿sabes qué? Yo no puedo controlarlo todo. Entonces, ¿sabes qué? Apóyame en esta área, pero ya la situación era tan crítica que, como te indiqué, había una deuda por todos lados. Sin embargo, igual progresamos el pago a nuestro personal, pero igual, llegamos a un punto en el cual tuvimos que hacer recortes de muchas personas que pues lamentablemente por la situación se tuvo que comunicar, ¿sabes qué? Hasta acá. Tuvimos que cerrar áreas que cierto tiempo nos dieron muchas alegrías, pero pues por la situación tuvimos que decir hasta acá nomás y tiene que dar un paso al costado, le damos liquidación, todo. ¿Qué crees tú que influyó para que llegara a ese punto en el que simplemente tú dijiste ya no puedo más o a despedir, a tal punto de despedir al personal, ¿no? Es que quisimos contratar muchas personas y eso fue por la emoción. Éramos inexpertos, como le he indicado, había emprendido anteriormente, pero cosas pequeñitas. Pero ahora este era otro tipo de caso, otro caso más grande. Entonces, y fue eso. La palabra suelta fue en emoción, que dijimos, va por más, por más, por más. Llegamos a un punto en el cual no podíamos hacer casi nada. Incluso había una fecha específica en el cual si no llega nada, la plata hasta acá, pues ya tenemos que cerrar todo. O sea, de ya forma. estaban a punto, en el punto exacto en que ustedes dijeron ya, aquí se acaba todo y se cierra. Pero ¿qué es lo que pasó para que puedan continuar? ¿Cómo lo superaron? Ya, antes de llegar a ese punto, porque ¿qué pasó? Como le he indicado, el CEO estaba mal. O sea, casi todo pasaba por mí, las decisiones pasaban por mí. Sin embargo, al no tener esa capacidad para tomar las cosas bien frías, la depresión mucho afectó y por lo tanto tenía esas ideas medio suicidas. Entonces decía, ya no quiero tener estos problemas de continuar mañana, tarde y noche, falta esto, falta lo otro, falta lo otro, falta lo otro, falta lo otro, pero ahorita estoy teniendo una idea muy suicida que no sé por qué. Eso era la presión que tenías en ese momento, de repente de pagar cosas, de cumplir sobre todo con el personal. Y creo que eso, llevar una gran responsabilidad de una empresa emergente que está en pleno crecimiento y en plena expansión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claro, y es ahí donde le comento, una noche le digo, ¿sabes qué?
se viene esta deuda y esta deuda y esto y esto y esto y esto y esto. No el tema financiero o bancario, sino con el mismo, con los, o sea, Colaboradores. claro. Llegó una persona que nos apoyó, felizmente, nos apoyó ese momento, nos dio la mano y justamente al darnos la mano tuvimos una disyuntiva en el cual era seguir con la empresa o cerrar. O sea, ¿qué me educa? Y ahí va a cerrar. Qué decisión tan difícil, ¿eh? ¿Y cuánto personal tenían en ese momento? Ya O sea, habíamos, todo en general. ya habíamos disminuido ya. De 20 y tanto, 23, 24, ya habíamos disminuido a 14, 13, por ahí. Casi la mitad. Sí, claro, casi la mitad, un poco menos. No tengo ahorita bien los números. Pero fue producto de todo eso, de la emoción que nos dio a nosotros como emprendedores. Sí, vamos a ir por más, podemos crecer más. Y tuve que armar una estrategia, porque o era continuar con lo rutinario, o sea, continuar, cerrar el centro e ir a buscar un trabajo en otro sitio. Empezar de cero. Claro. O darle duro, es decir, poner de nuevo todo de mí, porque yo estaba medio ido, o sea, con toda la depresión, mañana, tarde y noche, no me sentía en esta realidad, por así decirlo. Aquellas personas que tienen ansiedad o depresión me pueden entender, pero no están, bueno, no estaban tanto acá pisando tierra. Entonces, tuve que pensar bien esta situación, porque eso me dijo, ok, toma la decisión tú y haz lo mejor por Está en todos. tus manos el futuro de la empresa. Correcto. Wow, qué gran reto que has podido y que has podido sobresalir. Cuéntame, Anthony, después de eso, después de este trayecto, de ese declive que han tenido con la empresa, ¿cómo ustedes han podido, actualmente, cómo describirías a Gen después de ese problema que han pasado? Es un problema gravísimo, porque llegar a tal punto en que tú decías de no continuar hasta con tu vida, no puedo imaginar la gran carga que has sentido en ese momento. Sí, por eso siempre hay que buscar ayuda profesional. Después de eso, bueno, llegamos al punto en el cual o era cerrar o era continuar. Entonces, dije, no, vamos a continuar porque yo creo que siempre he querido una oportunidad, como me han indicado tíos, familiares, que pueden llegar a más, pero por ciertas cosas no pudieron, no lograron más, o amistades. Entonces dije, ok, vamos a reestructurar todo, abrir un Excel con todo lo que se podía hacer, ya no con KPIs. Crear un nuevo sistema de trabajo, se podría decir. Una estructura nueva, claro, correcto. Entonces, después de eso, tuve que ser sincero con nuestra fuerza laboral más importante, que es el área de ventas, porque yo también comencé ventas. Entonces, les dije, fui sincero, ¿sabes qué? Esto ha pasado, yo espero esto, porque podemos mejorar. Fui tal cual, transparente con todas. Y después de eso, dije, pero esto va a pasar ahora. Entonces, tenemos que trabajar de otra manera. Yo voy a estar más presente aquí mañana, tarde y noche, por todo este periodo de tiempo, o sea, con ustedes. Y voy a estar también acá. Entonces, después de eso, poco a poco se vieron resultados. Se vio cómo iba mejorando la empresa. Igual nos seguían recomendando en diversos países. Llegaron más convenios. Y pues de números rojos, poco a poco estuvimos estables hasta llegar a números verdes, como actualmente estamos. Entonces ha cambiado todo. Hace un año, por así decirlo, estaba en ese incertidumbre porque estábamos en noviembre, bueno, diciembre. Estaba mañana tarde noche pensando, ok, ¿se cerramos o continuamos? ¿Cerramos o continuamos? Ya estaba todo en mis manos. Y es bueno también eso, porque si tu socio confía en ti y que tú eres el CEO de la empresa, te da esa confianza de decir, ok, yo creo que yo puedo, si él creyó en mí, yo también o sea, primero que nada debo creérmelo yo, antes de que otra persona crea en mí. Definitivamente. Entonces, ya, cuando él creyó en mí dije, pues si él cree en mí, porque algo bien hecho, porque había obviado todo lo que había realizado la empresa. Pero dije, pero yo fui esa persona que comenzó de acá de abajo y contratamos poco a poco 2 personas, 3 personas, 4 personas y sigue liderando. Entonces siempre es bueno como mirar atrás y verte a ti mismo de cuánto has crecido, qué cosas has logrado tener, y para que tú de repente te puedas automotivarte. En ese momento lo que hiciste fue ver todo tu paso desde tus inicios hasta donde habías llegado, y tenías una decisión muy difícil en ese momento de poder determinar si continuaban con el proyecto o no, o empezar de cero. Claro, es cierto. Y justamente por eso es muy importante
leer estos libros que es desarrollo personal y educación financiera. Un referente, como había indicado hace rato, es Christian Arias, pero no solamente Christian Arias, hay muchos referentes, pero yo lo tomo como referencia. Y pues me motivó a armar esta estrategia junto con mi socio. Aplicamos y cambió todo, un giro 360 grados. Por eso a veces miro el año pasado cómo estaba, todo con ansiedad, depresión, etcétera, y ni siquiera podía dormir bien. Se dormía cada hora, 2 horas, ahora 2 horas, ahora 2 horas. Pero ahora ya es otra situación que igual mirando atrás digo, me sirvió porque la felicidad no se encuentra a lograr un objetivo, la felicidad se encuentra disfrutando del proceso. Si tú disfrutas del proceso, ahí está la verdad. Wow, qué gran lección de todo esto, porque es el claro ejemplo de que si tú estás abajo y pues reflexionas y tienes una gran carga, una responsabilidad, sobre todo va a depender netamente de ti. Entonces tú dijiste en ese momento, yo puedo y yo sé que puedo dar más y yo sé que esto tiene para seguir creciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que más rescatas de todo esto que te ha pasado, que ha acontecido en la empresa, en ese declive? Bueno, previamente es que no me rendí. A pesar que hubo obstáculos y yo pensaba en algún punto, como te había comentado ya, dar mi brazo a torcer, di un poco más de mí y esa confianza que también me dio un buen socio, que actualmente es Miguel, y dije, hay que darle, hay que seguir y yo he creído desde el comienzo de Gen y voy a seguir creyendo. Y es ahí pues que dieron los resultados que estamos viendo ahorita en este momento. Wow, definitivamente qué admirable poder escucharte sobre todo y que nos puedas contar, que nos hayas contado un poquito más de qué es lo que ha venido sucediendo a lo largo de la trayectoria de Gen y cómo está actualmente. Me gustaría saber en este punto qué tú le podrías decir a los empresarios que de repente están pasando por esta misma situación actualmente. Es que un consejo muy válido es que si tú emprendes, es muchas veces camino solitario. A pesar que estés con socios, tienes que saber confiar y tienes que saber elegir con quién va a ser tu socio. No puede ser tu amigo, ¿sabes qué? Claro. Somos 3 amigos, ya los 3 cuates iniciamos y los 3 se terminamos. Definitivamente. Pero, si tú inicias y caes, no quiere decir que ya fue, nunca más voy a intentarlo. Tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. Las personas más exitosas son porque han intentado muchas veces y justamente de muchos fracasos han obtenido el éxito. Entonces no, la idea no es nunca rendirse. La ansiedad, por ejemplo, que yo tengo, en cierto punto lo pueden ver algo malo, pero yo disfruto bien porque cada vez que ocurren ciertas cosas en la empresa, yo pues al sobrepensar mucho, me creo muchos escenarios y en mi cabeza obviamente y puedo seleccionar cuál es la mejor solución. Entonces yo, en vez de tenerlo para mal entre comillas, yo lo utilizo para bien. Entonces eso es lo que podría decir en ese momento. Wow, definitivamente considero que todo esto, lo que les ha sucedido a ustedes, esto es una gran lección, sobre todo para los nuevos emprendedores, que no se rindan y que ustedes pueden seguir luchando y que pueden con todo, sea lo que seas, todo tiene solución. Entonces ahora sí nos podría decir de repente, ya pasando de todo este tema que definitivamente fue una gran lección para ti también para toda la empresa. Entonces cuéntame un poquito más de repente, ¿qué anécdota tú tienes que recuerdes más que te haya pasado con Gen? A ver, una anécdota que podría haber pasado. Usualmente hay ciertos inconvenientes que pasan. Entonces, por ejemplo, antes en la empresa utilizábamos solo Drive para colgar nuestros videos y los archivos. Después migramos a lo que es el aula virtual. Entonces, los alumnos tienen acceso al virtual como usuario único y una contraseña que ellos pueden crear. Ya. Y tienen que ingresar ahí para poder visualizar todo ello. Entonces, si algo pasa con la página, inmediatamente, como es debido, tienen que reclamar, no reclama al área de ventas, y de ahí pasa a coordinación, y ahí pasa al área respectiva, que también es marketing. Entonces, ha habido ciertos inconvenientes, no sabemos de quién, que han intentado hackear la página web. Se ha reportado, pero algo que valoramos mucho
es que nuestros estudiantes supieron entender la situación, que tiene que ser muy sincero o sincera justamente con tu cliente y en este caso nuestros estudiantes. ¿Sabes qué está pasando? Por favor, entiéndanos todo esto y cuanto antes va a estar repuesto la virtual. Pero también tienes que contar con un buen equipo detrás para poder comunicar. Definitivamente. Y es ahí donde pues, nuestros colaboradores actuaron de una manera muy eficiente y así se evitó ciertos inconvenientes que pudieran salir de nuestras manos. Wow. Definitivamente es un suceso que han podido controlarlo sobre todo, ¿no? Hablemos un poco más de Hein. ¿Qué es lo que les diferencia de los demás o de la competencia? A ver, externamente a que somos un centro muy distinto de metodología a una universidad, nuestros cursos son en vivo. Pero ¿qué dice en vivo? No que estás presencialmente con el docente, sino que estás con docente pero de manera virtual. Es decir, puede estar cualquier persona de Nicaragua, México, Chile, Bolivia, etcétera, y puede estar llevando clases con nosotros. Ahora, siempre ha sucedido casos excepcionales en el cual dicen los alumnos, yo quisiera llevar con ustedes este diplomado o este curso, esta presentación, sin embargo solo puedo entrar los sábados, si las clases son sábados y domingos, pero domingo no puedo porque tengo una agenda laboral, etcétera. O puede ser porque tengo algún tema pendiente de salud. La flexibilidad que ustedes le dan. Correcto, entonces... ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la flexibilidad que les dan a los alumnos? Imaginemos que un estudiante de México ingresa los sábados y domingos no puede entrar a clases, pero luego puede ver la virtual. Imaginemos que este alumno tiene una computadora Mac, mientras que el docente tiene una computadora Windows. Y justamente al desarrollar, correr el programa o correr los comandos que ha hecho el docente en vivo, no le sale los mismos resultados. El docente sí o sí, tiene que responder a las consultas que le hacen en el grupo WhatsApp, porque externamente comunicado. Externamente le damos un aula virtual, también le agregamos un grupo de WhatsApp donde los alumnos pueden consultar al docente dentro del horario laboral, como fuera del horario laboral o del área de estudios, todo respecto al curso. Entonces, si no le sale algo o no le corre en el script todos los comandos, le pregunto, profesor, disculpe, una consulta, soy alumno yo estoy llevando ingeniería de datos, por favor, no me sale este comando que usted hizo en clase, ¿me puede ayudar, por favor? Y el docente tiene sí o sí que apoyar. O sea, es la ventaja que ustedes le dan a los alumnos de tener la predisposición de los docentes en cualquier momento. Correcto, porque, bueno, comparando un poco con las instituciones, si son clases asincrónicas, solo asincrónicas, los videos ya están grabados. O sea, el docente ya terminó su contrato de grabar y chao. Entonces, ¿a quién voy a preguntar? Yo siento más que es como que ver videos de YouTube. Pero nosotros no. Nosotros sí o sí tenemos un contrato en el cual el docente tiene que sí o sí responder durante la hora de clases como que después de la hora de clases. Entonces, si tiene una Mac, una Linux o un Windows, entonces tiene que consultar al docente y el docente le responde. ¿Sabes qué? Sí, mira, en tu Mac tienes que hacer de esta manera para que pueda correr ese comando. Entonces los alumnos dicen, mira qué bacán. No quiere decir que si no estoy en clases no puedo consultar al docente, sino que si también puedo ver después del horario de clases y no me sale algo. La flexibilidad, sobre todo. Sobre todo, en resumen, la flexibilidad. Claro, porque muchas veces pasa que podríamos tener de repente un suceso urgente, una reunión de trabajo, etcétera. Entonces, lo que ustedes dan es la flexibilidad de que puedan entrar a ver las clases y puedan consultar, sobre todo 24/7. Es que no solamente es con docentes, los mismos alumnos o estudiantes se apoyan. De hecho, hacen networking. Porque como ven que consulta, sí, mira, yo tengo este libro que ha publicado en mi centro laboral. Dice, yo también yo justo aplico, pero de otro libro, o utilizo otros comandos de esta paquete, de estas librerías. Hablan por interno o en la misma clase. Entonces se contactan y muchas veces terminan en que lo jalan, por así decirlo, una jerga de Perú, o lo llevan a su centro laboral a trabajar. O hacen eso más que todo con los docentes, que un comienzo solo trabaja en una institución y nos dice, sí, yo puedo dictar en su centro de estudios de lunes a viernes. Y en ese camino que están enseñando,
conocen al jefe de inteligencia artificial de tal empresa en España, en Nicaragua, en México, y los contratan de manera pues virtual, y luego dicen, no, disculpe, yo no puedo trabajar porque justamente he conseguido trabajo también en tal país y que estoy trabajando en ese horario. Pero es bueno porque está haciendo networking en nuestra institución. O sea, tienen una expansión, y le dan la oportunidad de que se puedan desarrollar en diferentes campos y en diferentes horarios sobre todo, y la flexibilidad de ello creo que es muy importante para todos, porque no todos contamos con el horario del pleno para estudiar de seguido o de lunes a viernes, o en el horario que te dispone una universidad, de repente un instituto, ¿no? Entonces creo que es muy importante la flexibilidad de horario y la disposición que ustedes le brindan, y sobre todo la atención personalizada que dan a cada uno de los alumnos. Definitivamente qué maravilloso poder conocer un poquito más de la empresa del Centro GenEduca, y que está en pleno crecimiento. Cuéntame, Anthony, ¿qué planes tienen para después con el centro? ¿Cuál es tu visión de acá a 3 años o a 5 años? Nosotros hemos trazado un camino hace unos años, cuando todo esto iba a comenzar, que primero nos consolidemos como consultoría. Luego de eso pasemos a hacer instituto, y luego lo siguiente es universidad. Actualmente nuestros estudiantes no solamente tienen la posibilidad de certificarse con GEM-EDUCA, sino también tienen la posibilidad de certificarse con una universidad de Estados Unidos, que es Florida Global University. ¿Y esto qué ocasiona o qué genera? Que estos alumnos, si desean apostillar en su país, en su ministerio, o si sabes que yo estoy un diplomado en tal país con la firma del director, que tenga validez aquí, ¿no? Validez legal, tienen esa posibilidad. O sea, no es como antes trabajábamos y no decían, y no puedo apostillarlo, quiero que validarlo sí, Ministerio de Educación. Entonces, al tener una institución de Estados Unidos que respalde esos cursos especiales o diplomados, es más flexible y pueden hacerlo en cualquier parte de Latinoamérica o Europa. Wow. Definitivamente creo que esa es una gran oportunidad para todos los estudiantes del centro, y qué mejor poder legalizar y poder llegar sobre todo, y que otras personas de otros países, otros estudiantes puedan hacer valer esta especialización o diplomado que estudien en el centro en su propio país, ¿no? O en otros países que de repente quieren ir a trabajar. Claro, es que ¿qué sirve tener conocimiento y no validarlo en tu país? Definitivamente. Entonces, esa es una gran oportunidad. Qué bonito poder conocer definitivamente un poco más sobre el centro, y sobre todo conocerte un poco más, y cuáles han sido tus batallas en todo este tiempo para poder llevar a flote al Centro GenEduca. Definitivamente me he quedado anodada y asombrada con todo la fuerza interna que has tenido para poder salir. Definitivamente muchísimas gracias, Anthony, por estar aquí el día de hoy. Fue un día definitivamente muy, pero muy especial para todos nosotros, y esperamos poder volverte a ver pronto aquí de nuevo. Muchas gracias, Stephanie. Me sentí muy a gusto en este espacio por compartir contigo, y bueno, compartir con ustedes un poco sobre la historia de GEM y sobre mí, y cómo estamos aportando un granito de arena a la educación continua de calidad a precios flexibles, para que todos puedan acceder a ella. Recuerda, el camino al éxito es la constancia en los propósitos. Gracias. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy, y recuerda que si quieres saber un poquito más sobre nuestros programas académicos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, que siempre estamos muy activos, y sobre todo activar la campanita de notificaciones y empezar a seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube.